Recordemos un momentito qué sabíamos del determinante. Lo primero es su definición, ¿verdad? Sabemos que el determinante es la única función que es multilineal y alternante, que toma una n-tupla de vectores en Fn y nos devuelve un escalar de Fn, que además cumple que el determinante de la identidad es 1. Entonces, el determinante de la identidad es básicamente tomar los vectores de la base canónica. Y es que aquí tenemos, de cierta forma, dos determinantes, de cierta forma es un determinante. Entonces, formalmente uno podría decir, bueno, un determinante toma vectores de Fn, otro toma matrices, n por n en Fn, pero lo que estamos viendo es un determinante de las matrices, es la misma función considerada sobre las filas de una matriz. Aunque en realidad es uno para cada n, ¿verdad? Pero con n fijo hay una sola función determinante. Tenemos una fórmula para calcular el determinante explícitamente usando permutaciones. El determinante es n factorial sumas de n productos con un signo más menos 1. Algo que tal vez no he mencionado hasta ahorita es que a veces el signo de una permutación a veces se puede escribir como menos 1 a la sigma. Entonces, si ven esa notación en algún lado, también está hablando del signo de la permutación. Bueno, propiedades que dedujimos de la función determinante. Aquí hay unos cuantos ejemplos, digamos que no van a ser tan relevantes, pero son interesantes, que es que si tenemos matriz con entradas enteras, su determinante también es un número entero. Dijimos que si un determinante tiene entradas complejas, entonces el determinante del conjugado de la matriz, lo de conjugar es conjugar entrada a entrada, es el conjugado complejo del determinante. Y, muy importante, dijimos cómo se comportaba el determinante al hacer operaciones elementales por filas. Entonces, esa multilinealidad y esa propiedad de ser alternante se traduce en que si intercambiamos dos filas, el determinante se multiplica por un menos 1, que si multiplicamos una fila por un escalar, entonces el escalar sale del determinante, y que si hacemos una combinación lineal de alguna fila i, le sumo lambda a veces la fila obj, siempre que j sea diferente de i, entonces el determinante no cambia. Y esta propiedad es una combinación de ser multilineal y de ser alternante, usa las dos al mismo tiempo. Eso también implicaba una cosa, y es que si tenemos una matriz triangular, calcular el determinante es sencillo. ¿Por qué? Porque es multiplicar las entradas de la diagonal. Entonces, en el nivel que estamos, multiplicar elementos de un cuerpo es una operación que uno lo hace sin ningún problema. Multiplicar matrices es una operación que lleva trabajo. Pero uno puede hacer operaciones elementales y simplificar una matriz siempre a una matriz triangular superior o inferior. Una matriz escalonada siempre va a ser triangular inferior o superior, depende el orden en que la tomemos. Usualmente era escalonada superior, pero uno podría hacerla al revés, que fuera inferior. Y en ese caso, bueno, uno puede encontrar en la diagonal los valores y ya viendo así la matriz, uno dice, bueno, el determinante ya está, multiplique estos valores. La prueba de eso, bueno, mencionamos que se podía con operaciones elementales, pero también con permutaciones, que decía que si uno toma un elemento sobre la diagonal en una permutación, para compensar hay que tomar uno abajo. Entonces, vamos a tener un 0. Habíamos dicho algo súper importante, pero lo que habíamos dicho era lo siguiente. Usando la inversa de una permutación y la fórmula por permutaciones, dijimos que el determinante de A y la transpuesta eran el mismo, lo cual, más que un dato curioso, nos dice que el determinante es multilineal y alternante, no solo sobre las filas, sino también sobre las columnas de una matriz. Entonces podemos hacer también operaciones elementales a las columnas y así controlar un poco cómo se comporta el determinante. Propiedad fundamental, que el determinante de la matriz A por B es el producto de los determinantes. Y además vean cómo probamos esto. Entonces una prueba curiosa que uno, para probar que el determinante es un producto, lo que hicimos fue fijar una matriz, fijamos la matriz B, y básicamente consideramos el determinante de A por B como una función sobre las filas de A. Y lo que probamos es que era una función multilineal y alternante, y como todas las funciones multilineales y alternantes son productos del determinante, productos escalares, entonces con eso dijimos, bueno, el escalar tiene que ser el determinante de B, eso se obtiene evaluando la entidad,
Y con eso obtuvimos que el determinante A por B era productos determinantes. Y las conclusiones de esto era que si uno tiene una matriz invertible, el determinante no es 0. ¿Verdad? Porque tiene dos determinantes que multiplicados dan 1, o sea que no pueden ser 0. Y estamos por ver el recíproco de este resultado. O habíamos dicho que el recíproco también era cierto, que si el determinante no es 0, la matriz es invertible. Tenemos esta proposición que si son semejantes, el determinante es el mismo, y eso tiene que ver porque el determinante se va a cancelar. Entonces, como uno tiene escalares, los escalares se comportan muy bonito, uno puede conmutarlos y se va a cancelar el determinante de P inverso y P, si esas son las matrices, si esa es la matriz que al multiplicar A por P a la derecha y P inverso a la izquierda nos da B. Y esta propiedad también es importante porque nos dice que la matriz de una transformación lineal, recordemos que siempre son semejantes. De hecho, dos matrices son semejantes y solo si representan la misma transformación lineal. Y entonces, al ser invariante bajo semejanza, nos permite definir lo que es el determinante de una transformación lineal. Tenemos el determinante de en realidad un operador lineal que va de buen humor. Y también para calcularlo es tomar cualquier base y considerar la matriz. Habíamos quedado aquí. El desarrollo de determinante por fila o por columna. Entonces son idénticos de cierta forma, y eso tiene que ver con lo de la matriz transpuesta, ¿verdad? O sea, si sabemos que se va a llevar por filas, transponga, y si uno desarrolla en las filas de la transpuesta, está desarrollando en las columnas de la original. Entonces, es lo mismo. Primero necesitamos definir algo importante, y es que si A es una matriz N por N, o entrase un cuerpo F, nosotros vamos a definir lo que es un menor de A. Y va a ser una matriz que se obtiene al quitar una fila y una columna. Si I, J son números desde 1 hasta N, entonces cuando uno ve el I y el J, básicamente son las coordenadas de una entrada, fila I, columna J. Definimos el menor IJ de A como la matriz, entonces vamos a denotarla por A sub IJ, que se obtiene de A al quitar la fila I y la columna J. Entonces veamos uno por definición. A sub IJ es una matriz n-1 por n-1 y todavía tiene entradas en el mismo cuerpo. Entonces si uno tiene una matriz A, entonces aquí tenemos por ejemplo que la entrada, que el menor 1, 2 se obtiene al borrar, bueno, aquí, se obtiene al borrar la fila 1 y la columna 2. ¿Okay? Al borrar, lo que vamos a tener es, bueno, como cuando uno elimina filas y columnas en Excel. Entonces se va también el espacio que hay entre ellas. Y lo que queda son, bueno, 5, 2, 1, 1, por ejemplo. Que sería pegar las entradas en una sola matriz. De forma similar, bueno, si consideramos el menor 2, 2, lo que esto dice es que borramos la fila 2 y la columna 2. Entonces A sub 2, 2 es la matriz 2, 0, 2, 1, 0.
¿Ok? Bueno, resulta que el determinante de una matriz, una forma de calcularlo, es lo que se llama el desarrollo filas y columnas, que uno lo que hace es escoger su fila o columna favorita y va a obtener un producto que tiene que ver con estos menores. Entonces voy a primero enunciarlo, luego hacer un ejemplo. Entonces, teorema. Vemos que si A es una matriz n por n con entradas en F, entonces para cada I desde 1 hasta n, este I representa una fila, se cumple que el determinante de A, entonces vamos a ir sobre la fila, el J va a ir variando sobre las columnas, 1 hasta n, estamos en la fila I, columna J, aparece en la entrada a sub J, y lo va a estar acompañado del determinante del menor a sub J. Eso sí, hay un signo más menos que va a depender de la posición IJ. Entonces, un menos 1 elevado a la I más J. Y de forma similar, o análogamente, para cada J desde 1 hasta N, el determinante de A se puede escribir como la misma suma, solo que desarrollando por la columna. O sea, fije la columna J, varíe la fila, las entradas desde la primera hasta la última de esa columna. Entonces el I varía desde 1 hasta J. También viene acompañado del mismo signo. Y el determinante que aparece también es del menor a sub IJ. ¿Ok? Esto es lo que dice. Entonces, antes de mostrarlo, veámoslo con este ejemplo. Entonces, ¿cuál es el determinante de A? Bueno, recordemos que 3 por 3 había una fórmula que era duplicando dos de las filas. 2, 5, 2, 3, 4, 2. Y teníamos que los positivos eran la diagonal hacia abajo, los negativos la diagonal hacia arriba. Entonces tenemos 2 por 4 por 1, más 3 por 1 por 2, más 0 por 5 por 2, menos, todo esto viene negativo, 2 por 4 por 0, 2 por 1 por 1, perdón, por 2, y 1 por 5 por 3. En este caso, como hay un 0, simplifica más los cálculos. Aquí tenemos 8 más 6. El otro es 2 por 2, estamos restando ahora aquí, el 4 y un 15. Entonces tenemos aquí un 14, 14 menos 4 menos 15. Y eso termina siendo un menos 5. Este determinante de esta matriz es menos 5. Hagamos el desarrollo por alguna de las filas o columnas. Y bueno, en la práctica, uno lo que hace es escoger, si uno ve ceros, usualmente uno le gustaría ir por esa fila o columna que tenga más ceros, porque van a cancelar más términos. Entonces, la fórmula de arriba, tome igual a 1, nos dice que el determinante de A es suma desde J igual 1 hasta 3 de menos 1 a la 1 más 1 por la entrada, puedo escribirlo en la fórmula, 1, 1, determinante del menor 1, 1. Más
menos 1 a la 1 más 2, a sub 1, 2, determinante 1, 2, más menos 1 a la 1 más 3, a sub 1, 3 por el determinante de a 1, 3. Entonces démosle un poquito de forma a esto. Bueno, aquí tenemos en positivo, la entrada 1, 1 es 2, tenemos el determinante a 1, 1, este sería un negativo, la entrada 1, 2 es 3, el determinante de a 1, 2, este es positivo, pero a 1, 3 es 0, y el determinante a 1, 3. Entonces, bueno, este determinante 1, 3 realmente no hace falta calcularlo. Y aquí podemos hacer, bueno, la matriz A1, 1 es borre primera fila y primera columna. Nos queda 4, 1, 2, 1. El 1, 2, el menor 1, 2, dice borre primera fila y segunda columna. Este de hecho lo calculamos aquí arriba. No, este de aquí. 5, 2, 1, 1. Y entonces, si calculamos los determinantes, aquí tenemos que el determinante de 1, 1 es 4 menos 2, 2. El determinante de A1, 2 es 5 menos 2, es 3. Entonces el determinante de A, usando esta fórmula, es 2 por 2 menos 3 por 3, o sea 4 menos 9, que es 5 negativo. Entonces, bueno, tenemos este de aquí, pero pudimos haber escogido cualquier otra fila, cualquier otra columna. ¿Sí? Entonces, podemos intentar hacer algo parecido con la columna 2, digamos, en la práctica, si uno realmente quiere hacerlo. Como cualquiera funciona, uno se iría por donde hay más ceros, pero consideremos esta, por ejemplo, la columna 2. Entonces, lo que tenemos es el determinante de A, es la suma desde igual 1 hasta 3, de menos 1 a la I más 2, suma de 2, por A subido 2, determinante de A subido 2. Entonces pongamos aquí rápidamente los menores. Entonces el A 1, 2, este ya lo calculamos antes, este es 5, 2, 1, 1, la matriz. El A 2, 2, este es 2, 0, 2, 1. Aquí lo que hicimos fue borrar esta fila y borrar esta columna, nos quedan solo las esquinas. Y el A 3, 2, estamos borrando la tercera fila y la segunda columna nos queda 2, 5, 0, 1. ¿Okay? Entonces desarrollamos esto un poquito. Esto nos da el primero negativo, a su 1, 2 es 3, y de aquí el determinante de 5, 1, 2, 1. El siguiente es positivo, que es 4, por el determinante de 2, 2, 0, 1. El siguiente es negativo, 2 por el determinante, 2, 0, 5, 1. Y esto es 3 negativo. Estos determinantes voy a calcular rápido, que es 5 por 1, quitando el 2 por 1. Pues queda un 3. Este de aquí, 4. Y 2 por 1, menos 2 por 0, ese quita ahí. Y en negativo, 2 por 1, menos 5 por 0, entonces 2 por 2. Pues aquí queda menos 9, aquí queda 8, aquí queda menos 4. Y bueno, vemos de nuevo que esto es menos 5. Entonces, en realidad, no importa cuál fila escojamos o columna.
siempre nos va a quedar el determinante. Eso es lo que dice este teorema de arriba. Este teorema de arriba. Quiero que veamos qué dice esta fórmula por un momento. Veamos por qué esta fórmula puede tener sentido antes de probarla. Veamos que determinante n por n son n factorial sumas, ¿verdad? Y en esta fórmula que está aquí arriba, estamos sumando n términos, ¿verdad? Suma de n términos. ¿Pero qué involucran estos n términos? Involucran un determinante de tamaño n-1. Y eso quiere decir hay n-1 factorial sumas dentro de cada sumando. Quiere decir que en total hay n por n n-1 factorial, que es igual a n factorial operaciones. Digamos que sumas. Pero entonces, la cantidad de términos va a coincidir. ¿Okay? Bueno. Hagamos la prueba. Entonces, escojamos una fila cualquiera. O sea, vamos a hacerlo por filas. Desarrollo por filas. Entonces, solo vamos a hacerlo por filas porque el de columnas es análogo. O se puede usar la transpuesta y está. Entonces lo que vamos a probar, y está fijo, vamos a probar que el determinante de A es la suma desde J igual 1 hasta N de menos 1 a la I más J a sub IJ por el determinante del menor IJ. Se obtiene ahorrar la fila I y la columna J. Vamos a probar esto. Entonces lo primero es que una suma de n términos ya lo teníamos antes. Cuando probamos la fórmula, lo que hicimos fue agarrar una fila y separar en cada una de las entradas, ¿verdad? Usando multilinealidad. Entonces, digamos que V1, V2 hasta Vn son las filas de A. De esta forma, el determinante de A es también una función que depende de estas filas. El determinante de estas filas. Y como escogimos las filas, tenemos que, en particular la fila I, en realidad se puede decir para cualquier fila, es la suma desde J igual 1 hasta N de A sub IJ multiplicado por el vector EJ. ¿Ok? Esto es lo mismo que decir que estas son las entradas de la fila. ¿Verdad? Eso es lo que dice aquí, que la entrada J décima es A sub IJ. Entonces, si usamos multilinealidad por linealidad en la fila I, lo que vamos a tener es que el determinante de A va a ser la suma de n determinantes. J igual 1 hasta n del determinante de V1, V2 y en la fila I, esta es la entrada I, vamos a separar y poner A sub IJ por EJ. O sea, vamos a separar la fila como lo hemos hecho antes. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que tenemos una matriz V1, V2, tenemos un A sub 1, un A sub I1, un A sub I2, A sub IN, esto un UN, y lo estamos separando
donde por multilinealidad la primera fila va a ser, el primer término va a ser con la fila siendo A sub I 1 y ceros en todas las demás entradas. Las demás se mantienen sin alterar. Y de forma similar con los demás. Eso es el primer paso que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, ¿eso qué significa? Estamos comparando dos sumas. Entonces, comparar estas dos sumas, lo que quiere decir es que queríamos mostrar que los determinantes, que cada sumando es el mismo, ¿verdad? Entonces, basta probar que este determinante que está aquí que está aquí es igual a este término que está aquí. ¿Verdad? No es una condición, digamos que de cierta forma necesaria. En realidad, para que funcione para todo término, uno podría ver que sí. Pero con que, para probar que dos sumas son iguales, si nosotros llegamos a probar que término a término son los mismos, al sumarlos obtenemos lo mismo. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Bueno, entonces, ¿cómo se ve la matriz en este momento? Esta es una matriz que se ve de esta forma. Hay muchos ceros aquí y tenemos un A sub ij. 0, 0, 0. Y tenemos, voy a ponerlo como filas de momento. Estas son las mismas filas que las filas que tiene A, excepto por la fila I. Pero hay muchos ceros, ¿verdad? Entonces, lo primero que podemos ver es que si A sub ij es igual a 0, la igualdad se cumple. ¿Verdad? Porque si tenemos una fila de ceros, el determinante es 0, eso a la izquierda, y a la derecha, ahí está el 0 multiplicando. Entonces, ahí no hay mucho que probar. Entonces, podemos suponer que A sub ij es diferente de 0. Y esto nos va a servir para hacer una reducción al determinante. ¿Por qué? Porque llevamos esta matriz C y agarre la fila y décima y multiplíquela por 1 entre A sub ij. Y eso nos daría una matriz que tiene un 1 por ahí. Pero ya teniendo un 1, recuerden que lo que hacíamos era eliminar los elementos de las demás filas. Entonces, lo que podemos hacer es que para K diferente de I, a la fila késima, le vamos a restar A sub kj, la fila I. Y esto nos va a crear ceros en toda la columna también. Y entonces tenemos, bueno, algo aquí. ¿Qué pasa si unimos estos 4 asteriscos que aparecieron aquí? ¿Qué matriz obtenemos? Esto que tú tienes A sub ij, básicamente lo que acabamos de hacer es, nos decimos de la fila I, nos decimos de la columna J. Lo que pasa es que no las borramos, sino que las intercambiamos por 0. Y nos quedó este 1. Entonces, si nosotros llegamos a pegar estos 4, son las piezas de A sub ij, ¿verdad? Todas estas juntas, si se unen, llegarían a ser un A sub ij. Ok. Entonces lo que queremos hacer es hacer eso, mover el 1 fuera del camino, quitarlo, para que se peguen las piezas. Y eso serviría mandando el 1 al inicio o al final, tanto en la fila como en la columna. Aquí el cuidado que hay que hacer es que
uno podría hacerlo con un solo cambio, mandar el 1 hasta el final, pero no queremos alterar el orden de las filas de la matriz a sub ij para que quede precisamente esa matriz. Entonces lo que vamos a hacer es mandar el 1 poco a poco. Entonces, lo que vamos a hacer, básicamente, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos 0, 0, pero tenemos toda la fila. Y como queremos mandar el 1 hasta el final, lo que vamos a hacer es intercambiar dos filas, bueno, dos columnas en este caso a la vez. Entonces, si uno intercambia estas dos columnas, va a tener, esta columna va a terminar aquí. Luego intercambiamos estas dos columnas. Entonces aquí el 1 va avanzando, se mueve aquí, pero estas dos filas siguen terminando a la par, porque esta se mueve una a la izquierda. Entonces intercambiamos de nuevo estas dos columnas. El 1 va avanzando a la derecha, intercambiamos más columnas, y el 1 se va a ir moviendo a la derecha. El 1 se va a ir moviendo a la derecha, sin intercambiar el orden de las demás filas. Es lo que se llama como un algoritmo de burbuja. Esta vez, para hacer un ejemplo más preciso, a fin de cuentas es una permutación. Digamos que uno tiene como A, B, C, D, y uno quiere mandar el 1 al final, pero sin intercambiar el orden de A, B, C y D. Y lo que uno puede hacer es transposiciones. Entonces uno puede decir, bueno, intercambie el 1 con el A. Esto sería 1 con el A. O, bueno, voy a mejor, para no usar notación, voy a solo circularlo. Cambiamos estas dos. Luego cambie el 1 con el B. Luego el 1 con el C. Ay, porque subrayé este aquí. 1 con el B. Luego el 1 con el C. Tenemos a B. Ahora ponemos el C aquí, aquí el 1 y el D. Y por último el 1 con el D. Entonces tenemos A, B, C, D y nos queda un 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer tanto en filas como con columnas. Entonces lo que vamos a hacer es para acá, desde I hasta N-1, cambie la fila K con la K más 1. Y lo mismo con las columnas, para K, K desde J hasta N-1, cambie la fila K, perdón, la columna, estamos usando columnas, cambie la columna K con la K más 1. Entonces eso lo que hace es mover el 1, desplazar el 1 sin intercambiar el orden de las demás filas y columnas, desplazarlo para la derecha y luego desplazarlo para abajo. Entonces obtenemos de aquí, de C, pasamos a una matriz D, que va a tener esta forma. El 1 va a quedar aquí al final, y como desplazamos sin alterar el orden de filas y columnas, entonces la matriz a sub ij nos va a quedar en este bloque. Pues aquí hay ceros, una fila de ceros, y aquí una columna de ceros. Esta es una matriz n-1 por n-1. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el determinante de la matriz original C con D? Vean que determinante de C, hicimos una operación que fue dividir por A sub ij, ¿verdad? Entonces aparece la sub ij. Y aplicamos su intercambio de filas o columnas cierta cantidad de veces. Entonces hay un -1 que aparece el número de veces que hicimos esto. Entonces, el número de operaciones, el número de cambios de fila es igual a n-1, le quito i, ¿verdad? Le quito i, ¿verdad? Porque el 0 cuenta.
El número de cambios es n menos i. Estamos haciendo un cambio por de n menos i filas, variando k desde i hasta n menos 1. Entonces estamos tomando n menos i valores. Y el número de filas, el número de cambios de columna es igual a n menos j. Tenemos n menos j. Entonces tenemos un menos 1 a la n menos i más n menos j, que es lo mismo que un menos 1 a la 2n menos i menos j. Pero cuando elevamos a la 2n nos queda un 1, ¿verdad? Y elevar al negativo de un número entero negativo, en este caso, como es el menos 1, va a ser lo mismo. Entonces esto mismo que elevar a la i más j. Entonces este es menos 1 a la i más j multiplicado por el determinante de d. ¿Okay? Entonces ya simplificamos un poco más este resultado. Porque ahora para mostrar, lo que queremos mostrar es que el determinante de c era a sub ij. Vamos a ver, ¿dónde lo pusimos? El determinante de c es el de la izquierda. Quiero mostrar que era igual a menos 1 a la i más j multiplicado por a sub ij por el determinante de a sub ij. Y ahora nos quedó el determinante de d. Entonces ahora hay que mostrar que el determinante de d es igual al determinante de a sub ij. Y vean que en la tarea ustedes tienen que mostrar algo parecido. De hecho, hay dos versiones que tienen que probar, una por bloques, o sea, que eso será un bloque de 1, y el determinante de 1 es 1. Y hay una que usa la identidad de un lado, que usa un bloque de 0 en un lado y que puede haber cualquier matriz del otro. Entonces, ustedes tienen que probar algo más general en la tarea, para diferentes tamaños. Pero es eso mismo que está apareciendo aquí. Nos gustaría probar que este es el determinante de a sub ij. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una forma es usando permutaciones, ¿verdad? Digamos que de sub RS, porque I y J ya están ocupados, son las entradas de D. ¿Okay? Eso significa que en la última columna solo hay ceros, ¿verdad? En la última columna solo hay ceros y en la última fila solo hay ceros. Entonces lo que vamos a tener es que D sub n S es igual a 0 si S es diferente de n, ¿verdad? Vamos a usar eso. Entonces usemos la fórmula del determinante. Tenemos que el determinante de D es una suma, signo de S en Sn, menos 1 a la sigma. Bueno, aquí estoy usando la otra notación, no, esto es el signo de sigma, ¿recuerden? Y tenemos D sub 1 sigma 1, D sub 2 sigma 2, D sub n sigma n, ¿verdad? Pero este es el asunto. Vean que este de aquí es 0, igual 0, si sigma de n no es n. Ok, entonces tenemos muchos ceros en esta suma. Tenemos muchos ceros en esta suma. Entonces quitemos los ceros, ¿verdad? Uno no suma los ceros. Y esto quiere decir que estamos sumando sobre todas las permutaciones en Sn que cumplen la propiedad de que sigma de n es igual a n. Entonces, una restricción aquí. Y de paso este amigo es 1, ¿verdad? Entonces vamos a terminar sacándolo. Entonces esto nos queda sumatoria de sigma en Sn, donde sigma de n es igual a n, menos 1 a la sigma, y nos queda de 1 sigma 1, de 2 sigma 2, y voy a poner el n menos 1, sigma n menos 1. Y aquí el 1 no lo voy a poner. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Estamos preguntando los elementos desde 1 hasta n, pero el último elemento lo estamos dejando fijo.
O sea, esto que está aquí es básicamente una permutación de n-1 elementos, no de n, ¿verdad? Entonces podemos verlo como la suma de permutaciones, si lo voy a cambiar el nombre nada más, menos 1 al signo de tau, de 1, tau 1, de 2, tau 2, de n-1, tau n-1. Entonces está la misma suma. Y el asunto está en que este último, es precisamente el determinante de la matriz A sub ij. Porque este es el determinante de una matriz n-1 que se obtiene usando solo las n-1 primeras filas y columnas de D, pero es precisamente A sub ij. Entonces terminamos. Hay una matriz, voy a ponerla aquí, es la adjunta de A. Entonces, quiero dejarles un ejercicio para antes del receso, para que lo piensen. Y entonces voy a hacer eso aquí. Si A es una matriz n por n, se define la matriz adjunta de A. Bueno, aquí hay dos adjuntas en álgebra lineal, en 460 van a haber otra. Entonces esta vez se conoce como la adjunta clásica. ¿Cómo? Bueno, así, adjunta de A, cuya, bueno, creo que todo es una matriz n por n, con entradas en F, cuya entrada IJ es menos 1 a la I más J, multiplicado por el determinante del menor IJ de A. ¿Ok? Lo que quiero que veamos es qué pasa con el producto de A con esta matriz adjunta. ¿Ok? Entonces, queremos determinar el producto A por la adjunta de A. Pero, bueno, es casi eso. Pero, en realidad, le vamos a poner una transpuesta aquí. Ya vamos a ver por qué. Entonces, lo que les voy a pedir es desarrollen este producto. Este que está aquí. Desarrollar quiere decir, que me puedan decir cuál es la entrada IJ. Y échenle una ojeada, básicamente. Desarrollen este producto, o sea, todos saben aquí multiplicar matrices, y luego intenten buscar a qué se parece. Y luego busquen a qué se parece.